pero ¿cómo va? Buenas tardes también. Bueno, quiero interrumpirte nada más antes de que nos pongamos a hablar del tema del aborto, Por supuesto. para una muy buena noticia para toda América Latina, que es la aprobación por parte de la Administración Nacional Argentina, que tiene que ver con la regulación de los laboratorios y los medicamentos, donde se le dio el visto bueno AstraZeneca. a la vacuna AstraZeneca. Eso significa para toda América Latina la posibilidad de tener una vacuna más accesible, en donde Argentina y México están comprometidas junto con Oxford, y que va a ser mucho más económico y que además permite también que tenga un mayor alcance incluso a personas mayores de 60 años. Así que bueno, eso acaba de ocurrir y estamos esperando un poco lo que puede llegar a avanzar una vez que se la ha aprobado, porque por lo menos para la Argentina significa tomar un poco de respiro por la enorme preocupación, pese a que hace un poco más de 24 horas que empezó la vacunación con la vacuna rusa. Amelia, Sí. Antes de pasar al tema del aborto, por favor, quiero que me des más detalles. Acá lo que yo tengo, un pequeño resumen, es que se autorizó el uso de la vacuna Oxford AstraZeneca. Es la vacuna que se fabrica en Argentina y puede ser aplicada a mayores de 60 años. ¿Solamente para mayores de 60 años? No. Ajá. Puede ser aplicada para todos, incluso mayores de 60 años, que es algo que en otras vacunas tiene dificultades, porque, por ejemplo, la vacuna rusa todavía no está debidamente comprobado la inocuidad para mayores de 60 años. Se supone, digamos, que lo que sabemos es que la vacuna Oxford, que se va a empezar a aplicar a partir de enero, va a tener una llegada a América Latina, sobre todo en lo que hace a la colaboración que tienen, porque no sé si ustedes recuerdan, esta es la vacuna que Argentina y México anunciaron casi al principio de la pandemia. Sí, claro. Lo que se consiguió ahí, claro, que Carlos Slim, el empresario multimillonario, iba a financiar parte de este proyecto. Después fueron apareciendo, pero la garantía ahí es de aparecer Oxford en el medio, ¿no? Que es como un portento en lo que hace a respaldo. Por el momento, como el resto de las vacunas, ahora lo que queda es terminar con todo lo que es esta etapa preparatoria y comenzar con el tema de la fabricación, ya que es lo que está en curso. Muy bien. Para que pueda llegar a toda América Latina. Y tú además también, porque es mucho más barata. Claro, y tú también nos decías que esto es posible que agilice las cosas para América Latina. Nosotros aquí te hemos comentado en anteriores comunicaciones que en el país se vive una desilusión absoluta. Es más, nosotros habíamos rechazado un acuerdo con AstraZeneca. Imagínate, nos hemos dado esos lujos. Rechazamos en octubre, el 22 de octubre, un acuerdo con AstraZeneca y nos hemos quedado en nada, estamos en el limbo, no sabemos y no nos recuperamos de ese cachetadón. Y tú nos dices que esto puede acercar la vacuna AstraZeneca a Latinoamérica. ¿Cómo así? Porque en principio lo que dicen los especialistas es que primero es más barata, eso es fundamental. Después no tiene las exigencias de conservación de menos 18 grados, que es lo que el problema más serio, claro, y también la rusa. Tiene una mejor posibilidad de almacenar y tiene una distinta administración de dosis. Ustedes saben que, por ejemplo, en el caso de la rusa, se dieron ayer dentro de 21 días, aproximadamente el 25 de enero, tenemos que esperar que llegue de Rusia la 300.000. Era llegar 300. El tiempo de trayecto es la observación que se supone es que si se fabrica en Argentina, que en México se hace de otra forma, un poco más a mano para toda la región. Y porque
Tenemos que... también es distinto. Sí, estamos escuchándote un poco mal. Sino... Estamos escuchándote un poco mal, creo que te va a llamar nuestra productora Tania para retomar mejor la comunicación. Bueno, entonces son noticias alentadoras, como ella nos dice, la vamos a tener más a mano, se va a fabricar en Argentina, es posible que sea un camino más cercano para nosotros, estamos aquí nomás, estamos cerquita, entonces podría ser un camino más fácil para nosotros, pero... acá yo estoy leyendo Reuters, ¿no? Y recordando lo malo, siempre hay que aprender, ¿no? Perú rechaza acuerdo de compra de vacunas de AstraZeneca por falta de datos y alto costo. El gobierno peruano dijo el jueves que no firmará un convenio de compra de vacunas contra el coronavirus con el laboratorio AstraZeneca porque no proporcionó datos de sus estudios y ofrecía cantidades mínimas de inoculación. El primer ministro Walter Marcos del gobierno de Vizcarra anunció además en una conferencia de prensa con la prensa extranjera que pese a una desaceleración del número de contagios del virus no se descarta una segunda ola. Bueno, así son pues las malas noticias, pero hay una buena noticia en Argentina que es que ya se dio la luz verde y como nos comenta nuestra colega Amelia Troisi, entonces está más cerca, está más cerca de nosotros, es un camino que se abre, la fabricación y también todas las medidas que se toman alrededor, ya no es estas temperaturas tan bajísimas que se necesita para la Pfizer y la vacuna Sputnik 5. Bueno, ya hemos retomado la comunicación con Amelia. Amelia. Sí, bueno, fundamentalmente hay que esperar, tampoco tenemos más información que todo esto, que significa, es muy importante lo que ha ocurrido en el día de hoy, muy importante para Argentina, muy importante para México y muy importante para toda la región, sin ningún lugar a dudas, porque además abre la puerta a una nueva opción y sobre todo por las condiciones de las que estábamos hablando. La otra cuestión es también que ayer fue un día histórico en Argentina, se aprobó la interrupción del embarazo, hasta 14 semanas. En Argentina no es que estaba totalmente prohibido el embarazo, pero sí estaba penalizado porque solo había 3 momentos en los cuales se permitía la posibilidad de un aborto y aún así había montones de problemas para adaptarlo y para que los médicos cumplieran. Por ejemplo, hemos visto casos de violaciones de menores muy pequeñas, de 10 años, y que las obligaban a continuar con el embarazo, Dios y que mío. no se les practicaba, y que eso llegó a la Corte Suprema de Justicia y dio lugar también un poco a la base, todos esos casos acumulados, las muertes de mujeres por las condiciones en las que se hacían los abortos, dio lugar justamente a la base de esta ley. ¿Dónde estamos parados? Que es lo más importante. Ayer se aprobó por 38 votos a 29. En el Senado hubo libertad de criterios para cada uno de los bloques, quiere decir que no votaba un partido a favor y otro partido en contra, sino que cada legislador votó según su conciencia. La Iglesia Argentina está muy enojada, la Iglesia Evangélica Argentina está muy enojada, consideran, el Papa ya también envió su mensaje, el Papa que era muy cercano a este gobierno en particular, pese a que sabía y que estaba anticipado obviamente que eso estaba ocurriendo, pero parecería inclusive que hasta sería posible que el Papa haya decidido suspender un viaje que iba a hacer a la Argentina en el 2021. Pero más allá de eso, lo que queda ahora es la parte de la reglamentación, la posibilidad de que se vete algún artículo y la posibilidad de que se tome en cuenta cómo va a ser la aplicación, ya que los sectores opositores a la ley lo que han prometido es que, basándose en acuerdos internacionales que Argentina tiene sobre el respeto a la vida desde la concepción y sobre tratados de distinto origen y que están sumado a la Constitución Nacional, van a ir a hablar de una ley inconstitucional y van a judicializar. Pero bueno, más allá de eso, lo que aparece como nuevo es que uno de los temas que era la objeción de conciencia, aquellos médicos que no quieran hacer esta práctica, sí pueden eludir, pero no pueden eludir la responsabilidad que significa darle a la paciente una solución.
si hay una clínica que tiene digamos, una creencia religiosa o tiene, digamos, un concepto religioso en el ejercicio de la medicina y no quiere hacer el aborto, tiene que darle lugar a que esa paciente pueda tener la asistencia debida. Bueno, no hubo incidentes, no se esperó, hubo una vigilia muy, muy intensa, estaba dividida la calle entre los que estaban a favor y en contra, pero la verdad que después de la 1:30 de la mañana, como que cuando se vio que había unos votos, había 5 votos en duda, que esos votos se dieron vuelta, se notó que la ley iba a ser aprobada y obviamente lo que queda hoy es el tendal. Ahora en un ratito, nada más en 10 minutos, está comenzando una reunión importante en la Quinta de Olivos, que es donde vive el presidente, donde el presidente llamó a ambas partes a no es un brindis, porque pero sí a un encuentro, como por el hecho histórico que significa haber salido adelante con un debate en una ley tan compleja, más allá de que también está habiendo reuniones por el crecimiento de casos que hay de coronavirus, y eso también está preocupando. Pero la realidad es que ayer fue un día completamente histórico en dos sentidos, porque se empezó la vacunación y también porque se aprobó la ley. Pero por lo que tú me cuentas, no es una carta abierta. Hay puntos claves para reglamentar de alguna manera. O sea, no es que Claro. a mí se me da la gana y voy y aborto. No, sí, está libre hasta acá como está presentado el proyecto. Recordá que falta la reglamentación, pero hasta acá como está el proyecto, todas las mujeres tienen libertad para definir cómo quieren hacerlo, dónde quieren hacerlo. Lo único que puede ocurrir es que se pudiera llegar a presentar alguna situación particular, que el lugar, supongamos, estás internado en una clínica y esa clínica tiene una relación directa con la iglesia y como ha pasado muchísimas veces, claro. Y no quiere, lo único que se establece en la ley es que si no quiere, están obligados, que antes no ocurría esto, están obligados a dar solución. Y no pueden dejar como perdido en el tiempo. Tienen 10 días, nada más, como para poder responder. Pero la mujer tiene que poder realizar el aborto. De acuerdo. ¿Y cómo se llega a una conciliación en un país donde el Papa Francisco tiene tanto arrastre, es argentino, es un papa tan querido y que se opone obviamente a esta decisión y se ha tomado una decisión en contra de lo que él propugna? Porque en realidad ha sido muy importante la tarea que llevaron adelante las mujeres, que hicieron una militancia muy fuerte y es casi te diría que un mérito exclusivo, porque en Argentina hay un movimiento de mujeres feministas realmente notable y que es muy fuerte y que son las que están reivindicando hace un tiempo. Todo nació de una periodista también, te quiero decir. El Ni Una Menos, por las causales de tantas muertes que se producen por femicidios, y la ley, las leyes han ido creciendo en favor de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, se consiguió que el derecho penal tuviera un agravante en el caso de homicidio cuando es por situación de femicidio, violencia contra la mujer, y fueron creciendo otros derechos. Y hay un diálogo permanente en los medios y socialmente. Hay un cambio, se está produciendo un cambio hacia una mayor contemplación de lo que ha significado a la luz de los hechos violentos, cuánto machismo, tanto machismo sobre la mujer, sobre su trabajo, machismo económico, sobre discriminación económica, discriminación laboral, de todo tipo, discriminación en la política, y todo está imbuido de eso justamente. Y en el medio de eso es que ya hace ya varios años que se viene peleando sobre esto, pero desde el que se generó el primer debate en el Congreso en el 2018, cuando estaba el gobierno de Mauricio Macri, se generó un debate donde todos tuvieron la oportunidad de hablar. Entonces ahí se habla de la cantidad de casos que se producen en la Argentina, de muertes de mujeres mujeres que van a lugares absolutamente inapropiados en lo sanitario y que terminan haciéndose un aborto sin ningún tipo de
Exactamente. Y que ese negocio de la clandestinidad no es un médico perdido en medio del campo, son lugares importantes, son médicos importantes, pero las mujeres más pobres no tienen esa misma atención, no tienen la posibilidad de ir a una clínica que se maneja en el borde de la oscuridad, pero que le da una atención, sino que hay muchas Claro, mujeres que esa terminan fue la yendo movida. a... Esa Y fue la eso movida. me parece que fue generando conciencia. Te voy a decir una cosa, yo creo que inclusive algunas mujeres que votaron, que cambiaron su voto en el Senado, no es que la sociedad, una parte de la sociedad argentina, toda la sociedad argentina esté de acuerdo con la ley. Hay quienes no están de acuerdo definitivamente porque lo consideran como una ley marcial, y otro sector no está de acuerdo con la ley, no está de acuerdo con el aborto, pero sí con de acuerdo con la ley. La ley no obliga, se supone que la ley aprobada no obliga a que nadie se tenga que ir a hacer un aborto, pero evita que se sigan produciendo muertes a causa de los abortos clandestinos. Muy bien, Es complejo como en claro. cada sociedad que se debate, ha sido extremadamente complejo. Muy bien, muchísimas gracias por explicarnos qué es lo que está pasando en este momento en Argentina. Gracias, Amelia. Dos cosas importantes se han realizado. El tema de la ley que nos estás explicando, esta ley de la interrupción del aborto, y sobre la vacuna de AstraZeneca. Yo quería leer lo que había puesto ayer el Papa Francisco mientras en el Senado se aprobaba esta ley. El Hijo de Dios nació descartado para decirnos que toda persona descartada es un hijo de Dios. Vino al mundo como un niño viene al mundo, débil y frágil, para que podamos acoger nuestras fragilidades con ternura. Entonces, el Papa Francisco, como nos ha dicho nuestra colega periodista desde Argentina, ha estado pues desilusionado, fastidiado. Él representa al cristianismo, al catolicismo, es un papa argentino y la Argentina se ha convertido en el primer país en América en legalizar, pues no en América Latina, en Sudamérica, en legalizar el aborto con 14 semanas de embarazo. Se va a poder ir libremente a abortar, a interrumpir el aborto. Entonces, hay desazón, como nos cuenta nuestra compañera en Argentina, nuestra compañera periodista. Hay desazón, el país está dividido, pero es la decisión que ha tomado el Senado. Así están las cosas, y la buena noticia es que la fabricación de la vacuna Oxford AstraZeneca tiene visto bueno.